Me llamo Vicente Romero Fernández. ¿Cuál es su profesión, por favor? Ex oficial de la Policía Nacional. Bien. Le voy a indicar si usted tiene algún tipo de amistad, enemistad o algún tipo de parentesco con las siguientes personas. Usted me podrá responder indicando que sí o que no. Bien. Con el señor Alejandro Toledo Manrique, ¿tiene algún tipo de amistad, enemistad o parentesco? Parentesco ninguno. Tengo un vínculo laboral que trabajé el año 2002, 2003 y 2004, cuando era presidente de la República. Ya, Desempeñaba. Ahí nomás, por favor. Bien. Okay. Con el señor Abrándano. También lo conozco por vínculo laboral en esos mismos años. Bien. Con el señor Sergio Rafael Bravo Orellana. No recuerdo. No recuerdo su nombre. El señor Alberto Javier Pasco Font Quevedo. Tampoco, no recuerdo. ¿Conoce, no conoce? Dígame, por favor. No, no. Ya. No lo conozco en este momento. Bien. No recuerdo. Por favor, se le precisa que responda para que se grabe. ¿Está bien? Con el señor Gonzalo Ferraro Rey. Gonzalo Ferrer. Gonzalo Ferraro Rey. No, tampoco. No recuerdo. Con el señor José Fernando Castillo Divos. Tampoco. Con el señor Fernando Martín Gonzalo Camet Picone. ¿Lo conoce? Tampoco, no lo conozco. ¿Conoce usted a la sucesión procesal o al señor John Patrick Michael Barclay Méndez? No lo conozco. Bien. ¿Es usted parte o trabaja para las siguientes empresas Graña y Montero? No. ¿AENSA? Tampoco. ¿Jim Cumbra Perú? Tampoco. ¿JJC Contratistas? Tampoco. ¿ICSA? Tampoco. ¿Alguna empresa de Odebrecht? Ninguna. Muy bien. ¿Usted presta juramento de ley o promesa de honor? Juramento de ley. Póngase de pie, por favor, va a prestar juramento de ley. Señor Vicente Romero Fernández, ¿jura usted por Dios, su mano derecha, por favor? ¿Jura usted por Dios decir la verdad y nada más que la verdad en cuanto se le pregunte en esta audiencia? Te juro. Tome asiento. Señor Vicente Romero Fernández, usted ha prestado juramento de ley, por lo tanto está en la obligación de decir la verdad y nada más que la verdad. Si a usted se le comprueba que está faltando a la verdad, puede ser objeto de un proceso penal. ¿Está consciente de eso? Totalmente. Muy bien. Como ya le indiqué, ha sido usted presentado como testigo tanto por el representante del Ministerio Público como por la defensa del señor Alejandro Toledo Manrique. Le harán las preguntas tanto el fiscal como el señor abogado y antes de responder a cada pregunta haga usted un espacio de 10 segundos para que las partes puedan objetar. Si en algún momento desea que le precisen o que le planteen de forma más clara la pregunta, usted lo puede solicitar. Asimismo, para poder responder las preguntas que le hagan, no puede usted utilizar algún archivo que esté en su pantalla de la laptop o computadora, tampoco puede usar ningún tipo de documento. Si fuera necesario, la parte que le interrogue, en este caso el fiscal, le hará presente. ¿Entendió, señor Vicente Romero? Entendido. Muy bien. Al señor fiscal, puede empezar, por favor. Gracias, señora directora de debates. Señor Vicente Romero Fernández, muy buenos días. Me presento ante usted, José Domingo Pérez, soy el fiscal y le voy a formular las preguntas correspondientes. En caso no me logre entender o
haya problemas de conexión, me lo hace saber así para volverle a preguntar o reformular la pregunta de ser el caso. ¿Me entendió usted? Buenos días, entendido, doctor. Señor Romero, una primera parte queremos conocer respecto a su formación académica. Háganos un resumen, por favor, de la misma. Soy un ex oficial de la Policía Nacional. Me formé en el Centro de Instrucción de la Benemérita Guardia Civil del Perú. En el año 1977 me recibí como alférez el año 1980. He prestado servicios en diferentes partes del país. He seguido mis estudios en mi institución, las escuelas de posgrado, cursos de capitanes, de mayores. He estudiado en ESAM, he estudiado también en la Universidad San Martín de Porres, Ricardo Palma. En fin, los cursos que siempre uno hace a nivel como oficial de policía para poder ascender a los integrados. He tenido la oportunidad de comandar la institución por 2 años y de igual manera haber sido ministro del Interior en 2 oportunidades. Le agradezco las respuestas que usted ha brindado. Para concluir esta primera parte de la acreditación de quien se presenta ante el colegiado, ¿tiene usted algún tipo de sentencia penal condenatoria que deba informar? Ninguna. Vamos a algunos aspectos ahora desempeñados por usted y que ya ha hecho referencia a la dirección de debate. Usted había indicado de que había prestado un tipo de servicio al expresidente Alejandro Toledo. En primer orden le voy a hacer la pregunta, ¿bajo qué cargo realizó la prestación de este servicio? Perfecto. Bueno, yo fui comunicado para prestar servicios como edecán del señor presidente de la República en el año 2002, por mi comando, por el director general de la policía, quien en algún momento el director del personal, no recuerdo su nombre en este momento, nos enteró que eso obedecía a que habían escogido a 60 comandantes, en ese momento era comandante de la policía, y de esos 60 comandantes eligieron a 2. Y bueno, uno de ellos he sido yo, que fuimos a prestar con mi compañero de promoción, como edecán del señor presidente de la República, el comandante anteriormente Orlando Tejada Guillén, ya fallecido, y prestamos servicios durante 3 años en la Casa Militar como edecanes del presidente Alejandro Toledo, 2002, 2003 y 2004. Eso es yo no he conocido hasta ese momento al doctor Alejandro Toledo, quien seguramente solicitaron los edecanes, desconozco eso, pero mi comando nos selecciona a los 2 oficiales para hacer este tipo de servicios en la Casa Presidencial. Durante su hoja de servicios como oficial de la policía, ¿nos puede indicar para tomar conocimiento si anteriormente usted había prestado esta función de edecán del jefe de gobierno? No, era la primera vez. ¿Cuáles son las funciones que tiene o que desarrolla un edecán? El edecán principalmente hace una labor netamente de asistencia inmediata al presidente de la República en términos, digamos, de poder facilitar la labor, toda vez que los niveles de ocupación que el señor presidente de la República tiene, necesita la asistencia para poder hacer las coordinaciones respectivas con los diferentes ministros y autoridades a nivel del Estado, como corresponde. ¿Y cómo es que se lleva a cabo esta asistencia? ¿Nos puede describir cuáles son esos actos desarrollados en esa función? Claro que sí.
En realidad, nosotros éramos en ese momento 8 decanes, 2 de cada fuerza, Fuerza Aérea, 2 de la Marina, 2 del Ejército y 2 de la Policía Nacional, y cubríamos un rol de servicios. 24 horas estábamos el oficial en ese momento de personal que se llamaba, trabajamos directamente con el presidente, 12 decanes trabajamos, uno que quedaba en la oficina administrativa y el decán que estaba de personal lo acompañaba a cualquier parte del Perú o si tenía que ser el extranjero al que le correspondía de acuerdo a un rol establecido, lo acompañaba a cualquier parte del país. El presidente siempre tenía la asistencia de este servicio prácticamente las 24 horas cuando él estaba despierto. Entonces, y el resto entraba a un proceso de un retén o también de los servicios netamente de franco para poder recuperarse de alguna manera de las 24 horas de servicio que tenía. Eso más o menos es la labor que cumplíamos, en este caso en la sala de decanes del Palacio de Gobierno. Y en el extranjero, ¿cómo es que se materializaba esta asistencia que brindaba el edecán? El edecán es de la misma manera la asistencia inmediata con el presidente de la República, quien colaboraba y contribuía con algunas coordinaciones que el presidente solicitaba. ¿En qué clase de coordinaciones? Por ejemplo, una llamada a un ministro que tenía que ser de cualquier parte del país o del extranjero, por tema netamente de un trabajo netamente que le correspondía al presidente de la República. Cuando usted nos habla de ministros y nos ha hecho referencia a autoridades en relación al sector privado. Bueno, seguramente habían también llamadas, como es natural, ¿no? Dentro del ejercicio mismo de la función del edecán en ese momento. Sí, podría darse, claro. ¿Y a solicitud de quién es que se daba esta actuación o asistencia del edecán? A solicitud del presidente, o sea, nuestro comando nos puso en ese momento a disposición del Palacio de Gobierno para asistir al presidente de la República. Por eso aquí quiero que me aclare. La actividad, la labor o los actos que usted realizó, los realizaba siempre bajo la solicitud del expresidente Alejandro Toledo. Obviamente son los 8 decanes que trabajamos era a disposición del presidente de la República, efectivamente. Bien, vamos a otro tema entonces. ¿Cómo es que durante el ejercicio que usted estuvo en el cargo de decán del presidente de la República se organizaba la seguridad personal del presidente? Éramos parte, digamos, de la seguridad, porque esto es un equipo que trabaja con el presidente. En realidad la seguridad tiene un jefe especial, y diría que en ese momento era un coronel, ¿no? Era el jefe de la División de Seguridad Presidencial, que tenía unas funciones netamente lo que era la seguridad personal de la familia y obviamente también de la seguridad física del Palacio de Gobierno. Me gustaría, sin antes acabar el tema de su labor como edecán de manera general, ¿de quién dependía usted funcionalmente? Yo dependía del jefe de la Casa Militar. ¿Y la seguridad personal del presidente? También depende del jefe de la Casa Militar. Cuando usted, la dirección de debates, le preguntó sobre Abraham Danoon, ¿nos puede relatar cuáles eran las funciones que desempeñaba dicha persona? Por supuesto. Entiendo que él era el asistente en tema de seguridad del presidente de la República. Yo cuando llegué a Palacio me presentaron y hemos trabajado durante los 3 años que estuve con el señor Abraham Danoon. ¿Qué cargo en específico tenía dicha persona? Bueno, veía la parte de la seguridad del presidente de la República. Era un asesor netamente de lo que era la seguridad del presidente de la República. ¿Qué nacionalidad tenía dicha persona? Israel, era de Israel el señor. Eso es el conocimiento que tenía que él.
¿Nos puede explicar entonces cómo un ciudadano israelí tenía coordinaciones con oficiales de la policía o de la casa militar, como usted nos viene señalando? Y era un coordinador, pero estaba al tanto de la seguridad del presidente de la República, de la cual a veces coordinaba también con nosotros, que era cuando salía el presidente de la República del Palacio de Gobierno, siempre todo el equipo trabajaba de forma conjunta. Lo que se velaba principalmente era por la seguridad y obviamente la asistencia inmediata al presidente y su familia, por supuesto. Nos gustaría que nos aclare a qué se refiere usted con la coordinación, porque usted nos está indicando que la seguridad del presidente de la República dependía de la Casa Militar y luego nos ha señalado de que habían 12 decanes por cada una de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sin embargo, nos dice ahora que había un ciudadano israelí que tenía el cargo de asesor y que era quien se encargaba de realizar las coordinaciones de la seguridad del presidente. Nos gustaría que en todo caso nos aclare a qué se refiere usted con coordinaciones de un ciudadano israelí con las Fuerzas Armadas y Policiales del Perú. Bueno, eso no depende de mí. En realidad, yo he encontrado al señor Rabin Dilanón en el Palacio de Gobierno. Esa es la estructura que se manejaba en ese momento. Nosotros hemos sido muy respetuosos. Simplemente nos hemos dedicado a una labor lo que nos correspondía como decanes del presidente de la República. Pero el señor es parte también que siempre lo acompañaba el presidente de la República, o sea, como asesor. Y dentro de lo que usted encontró al llegar a Palacio de Gobierno, ¿cuál era la ubicación jerárquicamente o funcionalmente hablando que tenía Avidanón para el cumplimiento de su función? Bueno, principalmente con nosotros no era tanto las coordinaciones, más trabajaba con personal de seguridad y la Casa Militar. Nosotros teníamos una función específica, asistirlo directamente al presidente de la República. Ese era nuestro trabajo. Cuando usted lo asistía a Alejandro Toledo, ¿se encontraba presente Abraham Danón? Muchas veces, muchas veces. ¿Cuál era la relación entre Abraham Danón y Alejandro Toledo? Era una relación como cualquier funcionario de Palacio de Gobierno. ¿En qué idioma se expresaba o hablaba Abraham Danón? Bueno, yo siempre lo escuché hablar en castellano, en español, perdón. Siempre lo escuché hablar. ¿Y entre Alejandro Toledo y Abraham Danón? Eso desconozco. Yo lo que he escuchado siempre hablar en español. Siempre lo escuché hablar en español. Háblenos acerca de la agenda presidencial. La agenda presidencial la manejaba directamente la Secretaría, eso no dependía de nosotros, nos alcanzaban la agenda en forma diaria y eso se tenía que cumplir, corresponde. ¿Y quién la coordinaba? La coordinaba la agenda presidencial. Bueno, nosotros, como le digo, nosotros nos entregaban de la Secretaría General, nos entregaban la agenda diaria, y simple y llanamente nosotros la ejecutábamos en función a lo que nos correspondía como decanos. ¿Cuál era la intervención en esa ejecución de Abraham Danón? Bueno, él seguramente, yo las veces que lo he visto, con muchas oportunidades, por supuesto, durante 3 años, usted entenderá que han habido diferentes tipos de actividades, lo he visto en muchas oportunidades. ¿Cuál ha sido la intervención de Abraham Danón con distintas autoridades públicas o personas del sector privado? No, ahí si eso desconozco, yo simple y llanamente, las cosas que yo lo he visto, de acuerdo a mis servicios, es en el tema de seguridad, que coordinaba con el jefe de la seguridad presidencial, muchas veces también con el jefe de la Casa Militar. Un aspecto más, ¿cuál era el contenido entonces de la agenda? Perdón, la agenda es diversa. La agenda del presidente de la República es diversa, muchas veces tenía reuniones con muchas autoridades entre Palacio de Gobierno, viajes al exterior, viajes al interior del país, entonces la agenda era muy diversa. Vamos acerca
de los viajes del presidente de la República. ¿Cómo es que estos se programaban, coordinaban y ejecutaban? Bueno, como vuelvo a repetir, esos viajes eran en función a los documentos que recibía la Secretaría General y a las indicaciones que hacían o programaba. Hay una dirección también o sección de actividades que había dentro del Palacio de Gobierno que eran los encargados de ver todo este tema de las actividades. Eso no teníamos que ver absolutamente nada nosotros como decanos. Nosotros simplemente, nuestra función era directo al señor presidente de la República. Háblenos entonces de los viajes al interior de la República. ¿Cómo es que esto Bueno, múltiples, diversos viajes hemos tenido al interior del país. Muchas veces hay inauguraciones, ¿no? Hay inauguraciones de diferentes tipos de eventos académicos, inauguraciones de obras, supervisiones que hacía el presidente de la República de obras también. ¿Y en qué medio es que se desplazaba el presidente de la República al interior del país? Bueno, principalmente en el avión presidencial, ¿no? Y bueno, estando en algún punto donde no había aeropuertos, tenía que irse por tierra también, ¿no? ¿Y cómo se disponía la formación o la lista de los pasajeros en el avión presidencial para viajes al interior del país? Eso no correspondía a decanes, eso lo manejaba directamente a la Secretaría. En el interior de los desplazamientos o en el curso de los desplazamientos, ¿cuál era la intervención o la participación que usted tenía con el presidente de la República? Mi intervención y mi participación era asistirlo al presidente, siempre íbamos al costado de él, en el vehículo con el presidente, siempre. El edecán que estaba de servicio, obviamente, que le correspondía. Éramos 8 decanos. ¿En el avión presidencial? También igual. Nosotros íbamos en el asiento, parte posterior, donde iba todo el personal. A veces el presidente mandaba llamar si necesitaba alguna asistencia para poder acercarnos a él cuando estaba en la parte privada del presidente de la República. Entonces, ¿nos puede hablar sobre cuáles eran los ambientes del avión presidencial? Bueno, el avión presidencial tenía en ese momento 2 ambientes, donde íbamos todos los pasajeros, los que acompañábamos al presidente, y había una zona totalmente, digamos, propia para el presidente de la República. ¿Y quiénes viajaban en esta zona propia del presidente de la República? Bueno, algunas veces nos llamaba a los edecanes, algunas veces que hablábamos con él cuando necesitaba alguna asistencia, o lo llamaba a cualquier ministro que lo acompañaba, y eso era su tema de trabajo, ¿no? Y usted nos ha hablado anteriormente de que podían haber personas del sector privado que también estaban presentes. Le pregunto, en estos desplazamientos al interior del país, en el avión presidencial, ¿viajaban también personas vinculadas o relacionadas al sector privado que no sean autoridades públicas? Algunas veces sí han habido autoridades, inclusive personas del sector privado que los acompañaban. Sí había. Sí. Específicamente no recuerdo qué personas, pero sí han habido. ¿Y estas personas dónde se ubicaban, dónde viajaban? Viajaban donde íbamos todos nosotros. Todo el grupo de seguridad, la asistencia que hacíamos al presidente, o invitados que a veces habían. ¿Y estos invitados del sector privado podían ser llamados también a la parte privada del presidente de la República? Bueno, cuando yo estaba en ese momento, no recuerdo en este momento que alguna persona específica pueda haber ido a la parte privada donde estaba el presidente. Lo que sí recuerdo eran ministros que siempre lo llamaban. Pero la información que usted ha recibido respecto a los desplazamientos del presidente de la República. ¿En qué sentido? Disculpe, doctor. Usted nos ha señalado de que usted durante su participación ha visto a ministros de Estado y otras autoridades. Le pregunto, ¿ha tomado usted conocimiento respecto a personas del sector privado que hayan acompañado al presidente en la cabina privada? No he tomado conocimiento ni he visto. Lo que sí he visto, del lugar donde nosotros íbamos, sí he visto personas invitadas
que siempre suelen hacerlo, ¿no? En ese sentido. Dígame, y usted nos ha señalado de que ha intervenido como edecán del presidente en lo que era inauguraciones de obra. ¿En qué inauguración de obra relacionada al proyecto de la Interoceánica Sur ha intervenido usted? Ya ni no recuerdo, Víctor, tantos viajes que hemos tenido, la verdad, no recuerdo exactamente. Y durante estos viajes al proyecto de la Interoceánica Sur, ¿cuáles eran estas personas vinculadas al sector privado o empresarios que acompañaban al presidente? Objeción, señora magistrada. El testigo no ha dicho que él ha hecho viajes sobre la Interoceánica Sur con el presidente de la República. El fiscal está introduciendo esa afirmación. ¿Se me permite absolverla? El declarante señala, entrado en este momento, a tocar aspectos específicos respecto a la labor que desarrolla o ha desarrollado el declarante en su condición de decán del expresidente Alejandro Toledo. Usted ha tomado nota de que han sido aspectos o preguntas generales. Es por eso que comienzo ahora a abordar preguntas específicas. Y dentro de las preguntas específicas le estoy preguntando acerca ahora del proyecto La Interoceánica Sur. Por eso le estoy preguntando respecto a empresarios o personas vinculadas al sector privado referidos al proyecto de la Interoceánica Sur. Doctor Osu, ¿algo más que quiera agregar? Señora magistrada, es un testigo al que se le debe hacer preguntas abiertas. El fiscal parte de una premisa. Él le dice si ha asistido o le habla de la participación de empresarios en el proyecto de Interoceánica Sur. Incluso el testigo ha referido el periodo en que ha sido decán. Y él ha dicho que ha sido decán hasta enero del año 2005. Estamos preguntando por un proyecto que se habría ejecutado a partir de septiembre, octubre del año 2005. Entonces, estamos llevando a confusión. A ver, yo he estado notando lo que ha estado prestando su declaración, dice que sí le ha acompañado a varios viajes, pero no recuerda a qué viaje de la Interoceánica Sur, porque han sido muchas, dice. Entonces, y lo que estoy viendo es que tendría que ser el señor fiscal un poquito más preciso para poder ubicarlo al señor testigo y poder responder, por favor, sobre las preguntas. Sí, señora directora de debate, no me corre otro lado esta última parte. A ver, sí, porque ahora se fue el doctor Roberto Suba a otro tema ya, ¿no se da cuenta? Sí, fue otro sí. tema. Entonces, del tema que estábamos en objeción y ya nos hemos pasado a otro tema. Entonces, por Sí. eso te decía, ¿no? Yo he anotado lo último que ha contestado, dice, no recuerda qué viajes de la Interoceánica Sur, pero sí hicieron varios viajes. Pero si usted le precisara, quizá podría recordar algún viaje, ¿no? Entonces, vamos a dar lugar a la objeción y usted reformule su pregunta con más precisión de acuerdo al tema para que el testigo también pueda ubicarse y ver si puede responder o no. Vamos, doctor. De acuerdo. Viajó usted en la comitiva a la ciudad de Hilo para lo que fue el otorgamiento de la Buena Pro de la concesión de la Interoceánica Sur. No. Vamos entonces a viajes al extranjero, siguiendo la pauta establecida por la Dirección de Debates. ¿Viajó a usted a la 18ª reunión de jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad de Río de Janeiro? Sí. ¿Puede usted indicarnos quiénes integraron la delegación oficial que acompañó al presidente de la República? No recuerdo en este momento exactamente, pero lo que sí puedo decirle que sí lo acompañé. Estuvimos alojados en un hotel en Río de Janeiro. Y luego al siguiente día nos fuimos a la cumbre, que fue en otro local. Terminaron y luego regresamos nuevamente al hotel. Eso es lo que más o menos recuerdo. Sí lo acompañé. ¿Cuándo ocurrió este viaje a Río de Janeiro? No recuerdo el año exactamente, pero fue, recuerdo, la
la cumbre de Río, la 18ª, sí, la 18ª cumbre de Río, sí recuerdo haber ido. ¿Cuántos días ocurrió ese viaje o ese desplazamiento a Río de Janeiro? 2 días hemos estado. 2 días. Dígame, ¿en qué hospedajes que estuvieron en la ciudad de Río de Janeiro? Pues fue en el mismo en Río de Janeiro, en la parte, digamos, de las playas. El nombre del hotel no recuerdo en este momento. ¿Qué actividades desarrolló el presidente Alejandro Toledo? Bueno, el día que llegamos, llegamos muy tarde, descansamos, se le asistió con algunas llamadas, recuerdo acá a Perú, a Lima, con algunos ministros en ese momento, y luego ya se quedó la seguridad, fuimos a descansar, pues al siguiente día empezaban las actividades, y donde estuvimos en un local que tampoco recuerdo, donde se desarrollaron todas las actividades durante todo el día, y ya luego regresamos al hotel. ¿Por qué usted dice que se quedó la seguridad y no usted? No, la seguridad está, o sea, cuando uno va a descansar, ya se queda la seguridad, obviamente. Tiene que acompañar al presidente. Ellos están las 24 horas. Usted no estaba las 24 horas con el presidente Alejandro Toledo durante ese viaje. Cuando ya el señor presidente descansa, ya va a dormir, a descansar, ya se queda únicamente el servicio de seguridad de la Casa Presidencial. En ese momento ya el ECAM va, descansa un momento para nuevamente asistir al siguiente día al presidente de la República. Ese es un estilo que siempre se hace en el Palacio de Gobierno. ¿Y a Brandano, cuál fue su participación? No recuerdo en ese momento, sinceramente no recuerdo. Pero si usted... Mi responsabilidad, señor fiscal, era asistir al presidente de la República. Eso quisiera que usted entienda. Pero usted nos ha señalado anteriormente que a Brandano veía el tema de la seguridad también del presidente. Por eso yo le pregunto, usted ha partido de una premisa que se encuentra con el presidente las 24 horas, salvo en los momentos en que interviene la seguridad. Y nos ha señalado también anteriormente que la seguridad era a Brandano. Por supuesto que sí. Por eso usted también, que hace un momento le decía, usted señor fiscal, que alguna vez lo veía él, no siempre. Alguna vez, yo no recuerdo, por ejemplo, si él viajó a Brasil, sinceramente no recuerdo. ¿Con quiénes más viajó entonces de la casa militar y responsables de la seguridad del presidente a Río de Janeiro? No, recuerdo la gente que lo apoyó principalmente fue la gente de seguridad y otras personas más que no recuerdo su nombre en este momento. Pero yo creo que eso es fácil de poder pedir la relación al Palacio de Gobierno y en los archivos, ¿no? La relación de viaje. Díganos, entonces, ¿nos puede usted describir cómo fue cada uno de esos días que estuvo en Río de Janeiro? Por supuesto. El primer día que llegamos, no hemos salido del hotel, nos quedamos. Él estaba trabajando en el hotel. Ya el momento que él fue a descansar, yo me he retirado, me he ido a mi dormitorio, al cuarto que tenía asignado, para luego al siguiente día, las actividades empezaban muy temprano, y asistirlo nuevamente al presidente de la República y acompañarlo a esta actividad donde participó. Durante todo el día, prácticamente hubieron varios presidentes de diferentes países. Entonces hay momentos que usted no lo acompañó al presidente de la República. Por supuesto, lo ha acompañado al evento mismo, estuvimos con él en el evento. Estuvimos en el... A los eventos protocolares y oficiales. Sí, ahí hemos estado. Fue fuera del hotel, fue en otro lugar. Entonces, ¿cuál era la agenda del presidente en aquellos días?
Bueno, él participaba de esta cumbre. Él participaba de esta cumbre. Ha sido invitado. ¿Y con qué personas se ha reunido el presidente? Bueno, yo principalmente vi que se reunió con el presidente Lula da Silva, que en ese momento era presidente de Brasil. Sí, lo he visto. ¿Con qué empresario se reunió el presidente de la República? Objeción. A ver, Señora magistrada, el fiscal estaba haciendo una pregunta subjetiva. Le dice, ¿con qué empresario se reunió? Está partiendo de la premisa de que el presidente se reunió con un empresario. a ver, ¿puede reformular la pregunta, doctor? Sí, señora directora de debates. Señor testigo, Vicente Romero, usted nos ha señalado a diversas preguntas que realiza la Fiscalía que no recuerda. No recuerda con quiénes viajó el presidente, no recuerda cuál es la agenda que hubo, no recuerda con quiénes se ha reunido, excepción con el expresidente de Brasil, Lula da Silva. Le pregunto, ¿recuerda o no recuerda si el expresidente Alejandro Toledo se reunió con empresarios en esas reuniones en Río de Janeiro? Señor fiscal, usted entenderá que ya ha pasado más de 15 años de estos eventos y vuelvo a repetir, en el Palacio de Gobierno deben estar los archivos de las personas que viajaron. Yo creo que es fácil de poder ver qué personas lo acompañaron al presidente. Sí recuerdo del presidente de Brasil, porque obviamente era una de las figuras principales, con quien sí lo vi hablar, y con otros presidentes que se han invitado, pero para mí lo que yo recuerdo del presidente de Brasil. Cuando le he preguntado acerca de los desplazamientos que tenía Alejandro Toledo en Río de Janeiro, usted nos ha señalado de que se desplazó a otro lugar. ¿Nos puede precisar, por favor? Sí, efectivamente, el evento no se desarrolló, o sea, la cumbre en sí no se desarrolló en el hotel, como a veces también ha pasado casos que si viajaba el presidente y el mismo hotel también podía darse. En otras oportunidades era así también, pero no, fuimos a otro lugar fuera del hotel. No recuerdo exactamente en qué lugar ha sido, porque nuestra preocupación en este caso, mi preocupación era asistirlo al presidente. Entonces, para un poco precisar, el presidente de la República sí salió del hotel en donde se encontraba hospedado. ¿Del hotel? Del Sí, hotel. salió del hotel. Fuimos al evento donde se desarrolló la 18ª cumbre. Repito, por favor. Repita, por favor, señor fiscal, que no le he podido captar, Sí. No se escuchó muy bien. A ver, doctor Roberto Mori, lo vamos a desconectar y nuevamente conéctese, por favor. ¿Me escucha, doctor Roberto Mori? Lo vamos a desconectar. Bien. Estábamos en la pregunta. Repita, por favor, la pregunta. Sí, la pregunta era acerca sobre, él nos habla del desplazamiento que tuvo el expresidente Toledo del hospedaje en donde se realizaba. Y yo le estaba preguntando cuál era ese otro lugar a donde se desplazó.
Efectivamente, salimos del hotel a otro lugar donde se llevó esta cumbre del Grupo de Río, pero no puedo precisar, no recuerdo exactamente cómo se llamaba el lugar. No. ¿Y usted tiene conocimiento a este lugar en donde usted se desplazó con el presidente Alejandro Toledo? ¿Qué otras personas más se desplazaron con él? Dentro del vehículo no. No, el vehículo que yo he asistido solamente iba el presidente, la seguridad y el EDCAM. Como siempre digamos, la fórmula de seguridad, como siempre viajamos con él dentro del vehículo. El vehículo va el chofer, va el presidente de la República, va el seguridad y va el edecán de servicio. 4 personas. Cuando usted dice el seguridad, ¿a quién se refiere? El sombra, que se llama dentro del tema de seguridad. El hombre sombra es el que está pegado al presidente de la República y el que tiene que defenderlo ante cualquier eventualidad que se pueda producir, atentado, en fin, cualquier cosa que pueda darse. Es el que está pegado al presidente que tiene que defender físicamente al señor presidente. Ese es el hombre de seguridad. Ya, ¿y quién era ese hombre sombra? No sé, si no recuerdo quién era no lo sé. ¿Y a qué dependencia policía el hombre sombra? Seguridad presidencial. Usted nos había señalado de que a los lugares que ha ido ha compartido almuerzos, es lo que le entendí. Tal vez me gustaría que me pueda especificar quiénes estaban presentes en esos almuerzos. Bueno, había tanta gente que hay, yo no puedo precisar qué personas estaban en ese momento y por el tiempo y lo que ha pasado. Vuelvo a reiterar, mi responsabilidad era y mi preocupación asistir al presidente. Estaba pendiente de lo que él necesitaba en ese momento. No me interesaba otras cosas de ver quién nos acompañaba ni cosas parecidas. Me interesaba asistir al presidente. Lo que tiene que ver con la seguridad son otras personas. Mi responsabilidad era otra, totalmente. Y reuniones de carácter privado que ha podido sostener el presidente, ¿cuál ha sido su intervención o participación en ellas? Parte privada ninguna. Que se haya dado en este viaje ninguna reunión privada. Le pregunto, de usted. Mía. Pero, de usted. Pero el presidente ha sostenido reuniones privadas en las cuales usted no ha participado. Desconozco totalmente. Le voy a hacer mención sobre algunas personas y me gustaría que usted me diga si las vio, las presenció en aquel momento. Joseph Arias Maiman Rapaport. No lo vi. No lo vi. ¿Lo conocía esta persona? Lo conocí en algún momento por los medios de prensa que ha salido. Sí, siempre cuando ya han estado siguiendo el juicio, pero no lo he conocido personalmente. Sabi Sailán. ¿A quién? Sabi Sailán. Tampoco. Gideon Weisten. Tampoco, sí. Ya, entonces le voy a hacer una pregunta para refrescamiento y se la voy a leer tal como está en la declaración previa según las indicaciones de la dirección de debate. Bien. Para que diga si tuvo conocimiento de la presencia en alguno de dichos almuerzos del señor Joseph Arias Maiman Rapaport, Abraham Danón, Sabi Sailán y Gideon Weisten. ¿Recuerda? No. Lo único, bueno, a quien lo conozco en este momento es al señor Avidanón. A él sí lo conozco. Él ha estado en varios almuerzos, pero no específicamente en Río de Janeiro, no recuerdo de él. No recuerdo si estuvo. Ya. ¿Recuerda usted haber dado una declaración a nivel de la Fiscalía por estos hechos? Sí, me llamaron en una oportunidad. Me llamaron no recuerdo el año que me llamaron, pero ya hace varios años que me llamaron para
tomarme una declaración. Se le va a poner a la vista, señora directora de debate, su declaración previa del 28 de mayo del año 2018. Bien. Está entre folio 28.934 a la página 28.939. Vamos a ver la parte inicial del documento. Espérese un momento, por favor, para que lea el título del documento y la fecha. ¿Puede leer en voz alta? Testimonial de Vicente Romero Fernández. La fecha. 28 de mayo de 2018. ¿Puede usted verificar su firma en el documento? A ver, por favor. Sí, esa es mi firma, sí. Ya, ¿reconoce este documento como su declaración? Sí, sí, claro, mi firma. Ahí está mi huella también, pues, obviamente. Ya. ¿Puede leer usted en silencio tanto la respuesta a la pregunta 17-18, en silencio, por favor, y luego nos da su respuesta? En la audiencia de juicio oral contra el expresidente Alejandro ¿Concluyó Toledo usted? se encuentra el señor Vicente Señor Romero. Romero, ¿concluyó usted la lectura? Señor fiscal, ya lo leí. Ya, lo retiramos. Entonces le hago la pregunta. ¿Quiénes estaban? Señor fiscal. Le pregunto, ¿me puede dar la respuesta ahora? Señora Dirección de Debate, ¿se escucha? Bien, a ver, señor Romero. Creo que se ha congelado nuevamente. Señor Romero. Sí, señor fiscal, acabo de leer la 17 y 18. Ya. Ya. Ahora diga, por favor, ¿qué es lo que ha leído? Sobre la pregunta que le ha hecho el fiscal. Explíquenos sobre el Sí, almuerzo. concluye, señor. Sobre las dos respuestas, explíquenos, por favor. Testigo. Se ha congelado. ¿Se congeló otra vez? Sí. Doctor Roberto Mori, sí está congelado. A ver, doctor Roberto Mori. Doctor Roberto Mori, ya lo han sacado, ¿no? Bien, a ver, vamos a esperar a que se conecte. Todos se han congelado. Todos se han congelado. Gino, todos se han congelado porque acá estamos bien. Doctor Pérez. Sí, está bien. Allá. Señora Presidenta. Lo que pasa es que lo veía que no se movía, pensé que se había congelado. La jornada agotadora, señora. No, no se preocupe. Estamos bien, estamos bien. Ya entró el señor Mori. Señor Mori. Roberto Mori. Tiene que ser un segundito después de este.
Señor Mori, doctor Mori. Ya está el señor Roberto. Ya está el testigo. Testigo. Otra vez ha salido el testigo. Estaba en pantalla. ¿Aló de nuevo? Un momentito, por favor. De nuevo está entrando. Bien. Señor fiscal, ¿Puede responder el señor Romero? sí, efectivamente. Señor fiscal, leí las 17 y 18, como usted me indicó. Sí, Efectivamente. No sé si me escucha. sí lo escucho. Explíquenos, por favor. Escucha, se escucha. Sí, señor. Ese almuerzo que le menciono, efectivamente, es cuando ya retornábamos, nos íbamos a embarcar de retorno a Lima. Entramos a un restaurante a almorzar todo el grupo que acompañaba al señor presidente de la República en ese momento. Camarógrafos, periodistas, gente de seguridad, en fin, todo el equipo que viajamos en el avión. Sí recuerdo, sí Ya. recuerdo. Ok, usted siempre nos habla de que siempre recordó del presidente de la República. ¿En ese almuerzo estuvo el presidente de la República? Sí estuvo la muerte. Ya. Estuvo el presidente. ¿Y quién más estuvo en ese almuerzo? ¿Le ¿De lo puedo que leí? repetir? Estuvo el de retorno, sí. Ese almuerzo de retorno estuvimos todo el grupo, el equipo que lo acompañó al presidente de la República a Río de Janeiro. O sea, Por eso, señor Romero, entonces, el presidente no solamente se quedó en el Hotel Copacabana, sino salió a otros lugares. Y usted va recordando poco a poco que no solamente fue al evento, sino que también se fue a un restaurante. Entonces yo le pregunto ahora, además de lo que usted siempre recuerda, que es Alejandro Toledo, pero no recuerda quién es más, usted ha leído su declaración y ahí menciona usted una persona en su declaración previa. ¿Quién es esa otra persona que también estaba en la delegación? el señor Señor Romero, señor Vicente Romero, ¿me escucha? Todo eso está retirado. ¿Podría usted comunicarse con el abogado del testigo? Porque es su testigo finalmente. Ya, entonces unos segundos. Y vamos a estar esperándolo acá, por favor. ¿Sí? Que busquen otro equipo para que puedan seguir con el interrogatorio, que ya creo que está terminado. Muy bien, hubo problemas técnicos con la conexión del señor Vicente Romero. En esos momentos la presidente del colegiado le ha exhortado al señor José Domingo Pérez que como es su testigo debe gestionar la conexión. Bien, entonces estamos hablando de la doctora Zaida Pérez Escalante. Recordemos que en esos momentos se encuentra el exministro del Interior, Vicente Romero, respondiendo a las preguntas del fiscal José Domingo Pérez, pero en diferentes partes de este juicio oral.
ha tenido una mala conexión el señor Vicente Romero. Bien, en la pantalla podemos observar al señor Roberto Sub realizando alguna, de repente escribiendo algunos temas para posteriormente realizar las preguntas también al señor Vicente Romero. Bien, ya han A ver, retornado, Listo. escuchemos. Ahora, señor, nuevamente se fue. ¿Puede responder, por favor, a la pregunta, señor Romero? Claro que sí. Efectivamente, ese almuerzo fue de retorno cuando ya nos íbamos a embarcar hacia Lima. Entramos a almorzar a un restaurante de carnes y efectivamente sí estuvo el señor Avidano. No, sí recuerdo. Ahora sí recuerdo. De acuerdo a lo que usted me ha entenderá que son varios años, ¿no? Sí. Ya, entonces, durante ese viaje estuvo el señor Abraham Danón. Sí, sí estuvo, sí estuvo. Ya. Y el señor Abraham Danón en ese viaje, ¿qué función tuvo en relación a Alejandro Toledo? Bueno, yo creo que debo responder es por mi función como decán del presidente. No, si él era el consejero en seguridad de la familia presidencial del presidente, la función era obviamente ver la seguridad, ¿no? Coordinar la seguridad también allá en Brasil. Entonces, usted nos ha señalado anteriormente que usted lo acompañaba al presidente Toledo, pero quien lo acompañaba o lo asistía las 24 horas, incluso en aquellos momentos en los que no requería de usted, era la seguridad de Alejandro Toledo. Claro. Parte de esas personas, le pregunto, ¿fue Sí. Abraham Danón? Claro, porque vuelvo a repetir, cuando ya nuestra... No. Yo no estoy hablando de... Nuestra misión como decanes era durante el presidente, desde el momento que se despertaba hasta que se acostaba. Esa era nuestra función de asistir al presidente. Cuando nosotros nos retirábamos, el servicio de seguridad de Palacio de Gobierno, de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que conformaban el equipo de seguridad son los que ya se quedaban con el presidente. Por eso nuevamente me logra escuchar usted, señor Romero, porque veo que se congela su pantalla. Por eso le pregunto, señor, ahí usted va recordando poco a poco, y eso es algo bueno, pero le estoy preguntando. Sí, yo lo he visto la declaración. Sí, le estoy preguntando. Usted ya nos ha recordado que no solamente se quedó en el hotel, sino que Alejandro Toledo salió del hotel. Ahora, No, señor. Señor fiscal, discúlpeme. Lo que yo he afirmado es que el presidente de la República salió del hotel al evento donde se desarrolló la cumbre de Río, a la cual yo le he acompañado y he estado todo el día con él durante todo el ceremonial que hubo en ese momento. Eso es lo que he manifestado. Y de ahí nos hemos regresado al hotel nuevamente. Eso es lo que he manifestado. Y además que también salieron a comer, porque acaba usted de recordar que también se fueron a un restaurante. No, ya ese almuerzo fue de retorno, cuando ya salíamos del hotel para irnos al aeropuerto. Esa es otra cosa. Por eso, señor Romero, yo veo de su respuesta que usted quiere precisar el almuerzo al final. Sí, ese almuerzo fue el final. Sí, pero el señor Alejandro Toledo almuerza también, o con usted también almuerza, señor Romero, todos los días. Cuando estamos de servicio, primero almuerza el presidente, obviamente. Primero almuerza y después almorzamos nosotros. Era así, siempre ha sido así. Y cuando usted almuerza, ¿el señor Toledo también lo tiene que presenciar a usted almorzar? ¿O usted almuerza en un lugar distinto a donde se encuentra el presidente de la República? Puede ser, depende del lugar, pues si hay otro lugar donde puedo al costado, no necesariamente, yo no me puedo sentar en la mesa con el presidente de la República, de ninguna manera. De ninguna manera era así, o sea, yo tenía que sentarme en otro lugar. Los decanes siempre teníamos otro espacio para almorzar, nunca participaba en el almuerzo del presidente.
Entonces, señor Romero, hay momentos en el que el presidente no está a su lado durante esa jornada de viaje. Durante el vuelvo, señor fiscal, fíjese usted, el presidente se levantaba y el oficial de servicio estaba desde que se levantaba hasta que se acostaba. Ya, voy a ser Porque el preciso. ¿Usted presidente, estaba en la habitación con el señor presidente Alejandro Toledo en el momento que se levantaba? perdón, no le escuché. ¿Usted estaba en la habitación con el presidente Alejandro Toledo cuando éste se levantaba? No. Yo estaba en otra habitación, porque ahí se Entonces, quedaba la seguridad. señor Romero, por eso le pregunto, señor Romero, usted afirme lo que a usted le consta. Y yo le estoy preguntando, señor Romero, usted desde el inicio ha marcado la diferencia entre quienes eran edecanes y quienes eran seguridad. Y usted ha ubicado a Abraham Danón como parte de lo que viene a ser la seguridad personal del presidente Alejandro Toledo. Entonces, le estoy preguntando, señor Romero, durante esa estadía en Río de Janeiro, hubieron momentos que usted no acompañó al presidente y usted me acaba de decir, e incluso cuando almorzaba usted. Por eso le pregunto, ¿tiene usted conocimiento sobre qué reuniones, actos pudo tener el presidente Alejandro Toledo cuando usted no estaba al lado del presidente Toledo? Desconozco. ¿Tiene usted conocimiento cuál ha sido la actuación de Abraham Danón durante el acompañamiento que hizo a Alejandro Toledo en ese viaje a Río de Janeiro? Desconozco su competencia de él. Mi competencia era otra, desconozco. ¿Tiene usted conocimiento sobre las reuniones que ha sostenido el presidente Alejandro Toledo con empresarios? Desconozco. ¿Tiene usted conocimiento Desconozco. sobre las reuniones que ha sostenido Alejandro Toledo con funcionarios de la empresa Odebrecht? Objeción, señora magistrada. El señor fiscal del equipo especial está partiendo de la premisa y está agregando un hecho. No responda, señor. De que el señor Toledo se habría reunido con empresarios de una empresa. ¿No puede hacer una pregunta en ese sentido, por favor, señora magistrada? Si me permite. A ver, doctor José Domingo. Sí, el testigo ha sido convocado en la calidad que él mismo ha descrito como decán de Palacio de Gobierno, ha precisado cuál ha sido su rol funcional y ha establecido cuál es la intervención que tiene Abraham Danón respecto a la función que desempeñaba en relación de Alejandro Toledo. De ahí he comenzado a preguntarle respecto a los aspectos oficiales y funcionales que nos ha dado respuesta el señor declarante. De ahí le he estado preguntando respecto a aspectos que no son funcionales ni son oficiales y que el propio testigo ha marcado la pauta que él no ha participado o desconocía o desconoce. Es por eso que voy concluyendo el interrogatorio respecto a la participación, si es que a modo de conocimiento él tenía de reuniones que sostuvo Alejandro Toledo. Es parte de los cargos que la Fiscalía está formulando. Y con esto concluyo, en equivalencia con lo que se les autoriza a las propias defensas, porque seguramente el abogado de Alejandro Toledo le formulará o le habría formulado la misma pregunta. Por lo tanto, lo que ha hecho la Fiscalía es poner cuál es el rol que ha desempeñado el señor declarante en este viaje y el nivel de conocimiento que tiene. Y el nivel de conocimiento ya no los ha dado a entender. Abraham Danón era la persona que asistía en seguridad a Alejandro Toledo, pero él como edecán no tenía conocimiento sobre actos que no eran oficiales o funcionales llevados a cabo por el presidente de la República. Bien, a ver, yo he escuchado que el señor testigo ha respondido ya y ha quedado grabado en audio. A ver, repita, señor, su respuesta. No ha lugar la objeción, repita, señor Romero, la respuesta que ha dado al fiscal.
Muchas gracias. Vuelvo a repetir, mi función es asistir al presidente. Terminaba cuando el señor presidente se iba a acostar. Yo en ese momento en Brasil tenía otra habitación donde tenía que descansar y obviamente la seguridad del siguiente día me comunicaba cuando ya el señor presidente estaba despierto para yo nuevamente asistirlo al presidente en sus requerimientos. Su última respuesta. Ha habido una respuesta que cuando estábamos justo discutiendo usted dio. A ver, repita la pregunta, doctor José Domingo. Sí, si tiene conocimiento respecto a reuniones con funcionarios de la empresa Odebrecht del expresidente Alejandro Toledo con ocasión de del viaje a Río de Janeiro. Desconozco. Con eso he acabado el interrogatorio, señor declarante y señora directora de debates. Gracias, doctor. Bien. Al doctor... Gracias. Señor Romero, no se vaya. Ahora le toca al doctor José Roberto Rivadeneira, abogado de Alejandro Toledo Manrique. Señor Romero, buenos días. Sobre el viaje, ya vamos a hablar sobre el viaje, que es el tema central. El viaje a Río de Janeiro, 3, 4 y 5 de noviembre. Ya usted ha precisado que el día 4 estuvo en el evento con el presidente del inicio hasta el final. Le pregunto, una pregunta de precisión. Ese día 4 de noviembre, sí, el almuerzo del presidente, ¿dónde se realizó su almuerzo? El día 4. En el mismo lugar. Yo recuerdo, no salimos ese día hasta que termine el evento en el local donde fue el grupo de Río. Ya. Una pregunta. Usted nos ha referido que era teniente coronel de la Policía Nacional cuando lo designan como edecán del presidente de la República. Y nos ha dicho que habían otros edecanes de las Fuerzas Armadas. En el caso del personal de seguridad que acompañó al presidente, el equipo de seguridad, ¿pertenecía también, dependía de la Casa Militar? Gestión, la pregunta sí, parte de una premisa falsa. El declarante señaló que era comandante en aquel año. A ver. Comandante es lo mismo que teniente coronel. Sí, en todo caso. Ya, bueno, es el mismo grado, vamos. ¿Está de acuerdo, doctor José Domingo? Es el mismo grado. Bueno, yo me estoy remitiendo a lo que ha dicho el declarante y sobre eso basa el interrogatorio. No estamos acá para hacer interpretaciones de las respuestas del testigo. No, no estoy haciendo interpretación. No lo digo por usted, lo digo por el abogado, señor director de debates. Bien, vamos a ver, reformule por favor su pregunta porque... No, le pregunto al señor testigo si el personal de seguridad del presidente de la República era personal que dependía de la Casa Militar. Sí, dependía de la Casa Militar. Usted como edecán viajó en el avión presidencial. Le pregunto, cuando el presidente de la República llega a Brasil, a Río de Janeiro, ¿sabe usted, conoce si el presidente tuvo alguna seguridad de parte del país anfitrión? No vi, bueno, yo estaba inmediatamente con el presidente, no puedo precisar eso, pero normalmente lo que siempre se coordina con la policía de otro país cuando viaja un presidente para los desplazamientos, la seguridad misma del hotel, en este caso, pero no puedo precisar, no he visto, o sea, no he podido ver porque estaba, digamos, en el pasadizo del hotel donde estaba el presidente de la República en ese momento, ¿no? Gracias. Dígame, usted también nos ha dicho que usted tenía su habitación en el mismo hotel que el presidente y que al día siguiente, o sea, sí, usted llega el 3 de noviembre y que el día 4 usted se traslada con el presidente al lugar del evento. Y le pregunto, para ese desplazamiento, ¿quién estaba a cargo de la coordinación del desplazamiento? ¿Recuerda usted?
Bueno, es en realidad todas esas coordinaciones lo hacen a nivel de antes, previo al viaje, ¿no? Previo al viaje, Le pregunto, en las coordinaciones. Y hay también un jefe de seguridad. ¿usted conoce al señor Juan Andrés Ruiz Velespilla al año 2004? ¿Conocía usted al señor? No recuerdo ese apellido, ¿no? Ahora que no recuerdo. Y le pregunto por una señora Rosemary Más Portocarrero. Tampoco, no recuerdo. Dígame, esta comitiva, las personas por las que le he preguntado son una parte de la comitiva que viajó. ¿Estas personas de quién dependían? ¿Con quién coordinaban su trabajo de seguridad? Objeción. La fiscalía le preguntó respecto a la relación o la comitiva con la que viajó y el propio declarante dijo que desconozco. Incluso tuvimos que utilizar la declaración previa para que reconociera que había viajado Abraham Danón en ese viaje. Señora magistrada, esta es una pregunta de precisión. O sea, el testigo es el edecán, acompaña al presidente, y el edecán pertenece a la Casa Militar. Y los miembros del equipo de seguridad también pertenecen a la Casa Militar. La pregunta al edecán o al señor declarante es si él conoce cómo se organizaba ese equipo de seguridad. O sea, ¿quién estaba a cargo? ¿Había un responsable del equipo de seguridad? Obviamente no lo es él, porque es lo que ha declarado. Entonces, yo creo que es una pregunta de precisión. Pero ¿y cuál sería la pregunta respecto a los señores Juan Andrés Villa, Rosemary Más? Las personas que he preguntado son de la Policía Nacional del Perú y viajaron en el avión presidencial. Son parte de la comitiva, señora magistrada. Entonces, ¿cómo está usted haciendo preguntas directas? Dígale, pues, ¿quién es más? Si recuerda o no, o quiénes eran el personal de seguridad, todo eso. No, pero ahora la pregunta para ya cerrar, porque no recuerda, no le voy a seguir preguntando, es una lista de 10 personas, es que le estoy preguntando quién era el jefe coordinador de ese equipo de seguridad que viaja del Perú con la seguridad del presidente. Si no lo conoce, el testigo va a responderá. reformular su pregunta, ¿no es cierto, doctor? Porque usted ha dicho sobre estos nombres y estos nombres no ha sido alegado con el testimonio. Bien, va a reformular. Sí. Ya. Vamos a dar lugar a la objeción y reformule su pregunta, ya que estos nombres que usted ha indicado no ha sido dado en la manifestación anterior frente al Ministerio Público por el testigo. Vamos. Sí, la pregunta directa es si él conoce, sabe quién fue el responsable del equipo de seguridad del presidente en el viaje a Río de Janeiro los días 3, 4 y 5 de noviembre del año 2004. Bien. No recuerdo. Señor testigo. No recuerdo. Ya. Señor testigo, usted también ha referido que el día 5 que retornan, hacen un almuerzo donde participan la comitiva. ¿Usted recuerda, aparte del personal de seguridad, algún otro funcionario de gobierno en esa comitiva? No recuerdo en ese momento. Dígame, usted como edecán también ha señalado que participaba o acompañó al presidente el día 4 de noviembre, que fue el evento. Y dijo que recordaba que el presidente había tenido una reunión bilateral con el señor Mario Ignacio Lula. Le pregunto, ¿en esas reuniones usted estaba presente acompañando al presidente? Señor Romero. Señor Romero. ¿Me escucha? ¿Me escuchó, señor Romero? Señor Romero. A ver. Sí, su micro, señor Romero. Su micrófono está apagado. No, su micrófono está apagado, doctor Roberto Mori. No, está bien, está bien. Ahora sí. A ver. ¿Me escuchó la pregunta, señor Romero? A ver, repítele, doctor. Sí, le preguntaba si en esa reunión bilateral del presidente Toledo con el presidente Lula, el día 4... No, por favor, repita. ¿Perdón? Sí, a ver, le dijo que le repita. Le estoy repitiendo la pregunta, señor Romero. Usted ha señalado que el día 4 de noviembre del año 2005 el presidente Toledo tuvo una reunión bilateral con el presidente Lula. Le pregunto si usted estuvo presente en esa reunión. 2004, perdón, 2004.
¿Llegó a entender o a escuchar la pregunta completa, señor Romero? No escuché, la verdad que hemos cambiado de la laptop al celular para escuchar mejor. Ya, Ahora solamente que se abra la repita, por favor. pantalla, que abra la pantalla, por favor, porque no se le ve a usted. Ahora sí. Bien, Sí. a ver, repítale la pregunta. Señor Romero, la pregunta es, en la reunión bilateral del 4 de noviembre, del 4 de noviembre del año 2004 en Río de Janeiro, entre el presidente Lula y el presidente Toledo, la pregunta era si usted estuvo presente en esa reunión, ingresó al lugar donde estaba reunido el presidente. No, lo que yo los vi conversar en la reunión cuando estaban todos los presidentes, los vi conversar con el presidente Lula. Eso recuerdo. Ya, dígame, ¿y el personal que acompañó a la comitiva, el personal de seguridad, le informaron a usted de un desplazamiento del presidente Alejandro Toledo hacia un local, en este caso a un hotel llamado Marriott en Río de Janeiro? No, desconozco. Nunca me informaron. Dígame, el día 4, que fue el día del evento, ¿a qué hora culminaron las actividades aproximadamente? ¿Recuerda usted? En hora de la tarde culminó. No recuerdo exactamente lo que fue en hora de la tarde. Ya, es todo, señora magistrada. Gracias, doctor. Procuraduría, por favor. Sí, gracias. Buenos días, señor testigo. Señor testigo, usted ha señalado que el evento en la Cumbre de Río se realizó en un lugar distinto al hotel en el que se hospedaron. Usted no puede precisar el lugar, pero por favor, ¿podría describir el lugar donde se desarrolló esta cumbre? Bueno, lo único que le puedo decir que no fue en el hotel, fue en otro lugar. Era un edificio que no recuerdo exactamente. No recuerdo exactamente. No puedo precisar. Los ambientes donde se desarrolló, ¿podría precisar o describir los ambientes donde se desarrolló la cumbre? Bueno, son ambientes bastante amplios donde tienen que albergar a muchas personas en ese momento, como invitados que habían, obviamente, más personal de seguridad, asistentes, en fin, había una cantidad bastante importante. ¿Podría describir el lugar donde se efectuó la reunión que usted ha señalado entre el señor Toledo y el presidente Lula da Silva? Vuelvo a repetir, era un lugar donde siempre están acostumbrados a hacer la reunión los señores presidentes de la República como corresponde, ¿no? Yo creo que esta es parte de la imagen de Brasil en este momento y era un lugar muy, muy agradable, muy bonito. ¿Era un salón, un evento cerrado, un restaurante? ¿Qué lugar? No era restaurante, son salones para eventos, como el que tenemos acá en Lima ahora, el Centro de Convenciones de Lima, ¿no? Algo parecido. ¿Podría precisar usted dónde se encontraba el señor Toledo en los momentos de receso de la cumbre de Río? ¿No? Siempre estuvo conversando con las autoridades que participaban en ese momento, ¿no? Usted nos ha mencionado 2 almuerzos, uno realizado el 4 de noviembre, que se trataría del primer día del evento, y otro al día siguiente. En el primer almuerzo, el día del 4 de noviembre, ¿podría precisar quiénes estuvieron presentes? No puedo precisar. Desconozco, la verdad no recuerdo. Le mentiría, no recuerdo. ¿Recuerda usted si se realizó alguna cena oficial ese día, el 4 de noviembre del año 2004? Cena oficial. No recuerdo. Ya. Señora magistrada, en vista de que no recuerda, solicito que se le ponga a la vista su declaración previa. Si puedo compartirla en pantalla, la pregunta 9. ¿Qué dice la pregunta 9, doctora? Voy a preguntarle, señor, ¿podría describir las actividades realizadas por el entonces presidente Toledo Manrique desde su llegada a Río de Janeiro el 3 de noviembre del año 2004?
El 3 de noviembre del 2004. Desde su llegada, el 3 de noviembre del año 2004. A ver, ¿puede usted responder eso, señor Romero? Sí, el primer día que llegamos, fuimos a un hotel en Río de Janeiro, en Copacabana, me acuerdo, y de ahí no salimos. Todo ese día estuvimos, bueno, llegamos en la noche prácticamente. No salimos hasta el siguiente día que ya hemos ido al evento. ¿Es todo lo que recuerda? Sí, eso es todo lo que recuerdo. Señora magistrada, por esa razón. Doctora, ¿solamente quiere del día 3, del día 4, del día No, 5 o de la todo? pregunta ha sido a partir, desde su llegada a Río de Janeiro el 3 de noviembre del año 2004. Pero ha respondido varios, ya, de lo que le ha preguntado el fiscal y le ha preguntado el señor abogado. Previamente le había preguntado por los participantes en el almuerzo del 4 de noviembre, si se realizó una cena el 4 de noviembre, circunstancias que ha mencionado en esta respuesta de su declaración previa, que no recuerdo ahora. ¿Qué parte de esa declaración quiere que...? Pregunta 9, son 3 párrafos su respuesta, señora magistrada. A ¿Puedo ver, compartir la pantalla? comparta e indíquele, por favor, creo que ya lo ha identificado la fecha y la de declaración. ¿Es el mismo que ha presentado el señor fiscal? Correcto, es la misma declaración. Esto es del 28 de mayo del año 2018. Ya. Así es. Póngale, por favor, la pregunta y la respuesta que supuestamente estaría olvidada. Sí. 9, ¿no? ¿Logra visualizar, por favor, señor, o desea que lo extienda más? A ver, un momentito, déjame ver, por favor. Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál de los No párrafos? no se visualiza nada en el momento. No, es su teléfono. A ver, doctora, un poquito más agrándelo, un número más, por favor. Ya, ¿y cuál de los párrafos necesita que se le aclare? Primero, segundo, tercero, y veo 3 párrafos. Son los 3 párrafos, la descripción de las actividades, específicamente el segundo y el tercer párrafo, porque el primero ya lo he narrado. A ver, no puede visualizarlo el señor testigo porque está trabajando con celular. En todo caso, quizá el especialista podría dar lectura o yo doy lectura para que el señor... Doctora, dele lectura con la pregunta más, por favor. Ya. Pregunta 9. Describa las actividades realizadas por el entonces presidente Toledo Manrique desde su llegada a Río de Janeiro el 3 de noviembre del año 2004. Dijo, primer párrafo, sin recordar la fecha exacta, puedo decir que arribamos en el avión presidencial, me parece que en vuelo directo a Río de Janeiro. Nos hospedamos en un hotel que está ubicado en la playa Copacabana de Río. Esa noche cenamos en el hotel y luego pasamos a descansar. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, empezó la cumbre. No recuerdo si fue el mismo hotel o en otro lugar. Las reuniones fueron durante todo el día. El almuerzo fue en el mismo lugar del evento. La cumbre terminó aproximadamente a las 18 horas. Luego hubo una cena oficial para los participantes en el evento, que me parece que se realizó fuera del local de la cumbre. Recuerdo que era un restaurante al que acudieron las personalidades de la cumbre. Luego de la cena fuimos a descansar al hotel. Yo estaba hospedado en el mismo hotel que el presidente. Al día siguiente, tercer día, el presidente tuvo algunas actividades, pocas, a decir verdad, que estaban programadas en la agenda. Cuando él necesitaba algo, nos llamaba. Ese día almorzamos en un restaurante de carnes, no recuerdo el nombre. Al final de la tarde, 4 o 5 de la tarde, retornamos a Lima. Esa fue su respuesta. Ya. A ver, señor Romero, sobre la cena, a ver, esa parte de la cena, doctora, pregúnteme. Sí, me ratifico en mi manifestación que he dado en ese momento. Ahora he recordado lo que he declarado. Está bien, es correcto. ¿Es correcto? ¿Se ratifica? Mi pregunta siguiente fue quiénes estuvieron presentes en el almuerzo que usted describió en el almuerzo anterior, en la respuesta anterior, el día del retorno a Lima. Desconozco, la verdad, desconozco. Ya han pasado tantos años que no recuerdo, francamente. No recuerda. Por tal razón, solicito, señora magistrada, igual poner a la vista, o en todo caso está a la vista, la pregunta 10 y la respuesta, igual, si desea, doy lectura. A ver, Lectura mejor. de lectura, por favor.
Sí, la pregunta fue, precise quiénes estuvieron presentes en el almuerzo que usted ha descrito en la respuesta anterior, el día del retorno a Lima. Dijo, en realidad había muchos de la delegación que viajamos principalmente y personalidades del lugar, esto es, autoridades brasileñas y el embajador peruano en Brasil. ¿Está bien? Sí, me ratifico en mi respuesta. Ya. Siguiente pregunta, señora magistrada. Mi pregunta es, indique si el presidente Toledo Manrique tuvo reuniones bilaterales con otros presidentes latinoamericanos durante la cumbre mencionada. Usted ya mencionó el señor Lula. Sí, conversaron en la reunión que se llevaba a cabo, conversaron, yo recuerdo. ¿Con qué otros presidentes? No recuerdo, otros no recuerdo. ¿Dónde se realizaban estas reuniones? Bueno, en el evento mismo, en el Grupo de Río, donde se llevó a cabo la 18ª Cumbre de Río. ¿En la misma sala o salas distintas? No, en la misma sala, estaban ahí todos conversando. Señora magistrada, advierto una contradicción con la pregunta 11, brindada previamente. Léale, doctora. Se le preguntó, indique si el presidente Toledo Manrique tuvo reuniones bilaterales con otros presidentes latinoamericanos durante la cumbre mencionada. Dije, sí las tuvo, no recuerdo exactamente, las que recuerdo es una reunión que él sostuvo con el presidente de México, el señor Fox. Acá la contradicción, esta reunión se llevó a cabo en el local en que se realizó la cumbre, donde había salas para estas reuniones bilaterales que ya estaban programadas. Bien. ¿Qué dice al respecto, señor Romero? No es contradicción, gracias por hacerme recordar, pero me ratifico en mi... Sí, ahora que me acuerdo, se reunió con el presidente de México, efectivamente. Es cierto. No que no recuerdo, ya han pasado tanto tiempo, pues es del año 2018. Bien. Me Y los refería sucesos fueron el año al 2004. ambiente donde se realizaban estas reuniones, ¿no? Está bien. Me ratifico en mi declaración. Doctora, Listo, señora magistrada, con esa pregunta he concluido. gracias. Bien. Al señor abogado del señor Abraham Danón. Señor abogado, el defensor público, por favor. A ver, al señor abogado del señor Sergio Rafael Bravo Orellana, ¿alguna pregunta? Sí, magistrada, muchas gracias. A ver. Buenas tardes, buenos días, señor Vicente Romero. Les habla Néstor Burgos, soy abogado de Sergio Bravo Orellana. Buenos días. Quisiera primero que me diga si usted conoce al señor Sergio Bravo Orellana. No. Bien, una última pregunta de precisión. En el lapso que usted ha trabajado como edecán del expresidente Alejandro Toledo y usted se encontraba de servicio, ¿sabe usted si el Alejandro Toledo Manrique sostuvo reuniones con algún miembro del Comité Especial de Proyectos e Infraestructuras de Preinversión? No, desconozco. Gracias. He concluido, magistrado. Bien. Al señor abogado, al señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo. Doctor Francisco. Sí, señora magistrada, una sola pregunta. Buenos días, señor Mori. Mi pregunta es la siguiente, si conoce al señor Alberto Javier Pasco Fonquevedo. Vicente Romero. Perdón, Vicente Romero. Desconozco. No lo conozco. No Muchas lo- gracias. Eso es todo, señora magistrada. Bien. Al señor abogado, al señor Gonzalo Ferraro Rey. Ninguna pregunta, señora magistrada. A la señorita abogada, el señor José Fernando Castillo Divos. Ninguna pregunta, señorita directora de debates, por ninguno de mis representados. Gracias. Al señor abogado Germán Larriu Bellido, abogado de la Asociación Procesal. Ninguna pregunta en esta oportunidad, doctora. Bien. A ver. A la señorita abogada Adriana Tagle Morla. Ninguna pregunta. Muchas gracias. Gracias. Al señor abogado de JJC Contratistas. Ninguna pregunta, señorita magistrada. Bien, ingenieros civiles contratistas. A ver, al señor abogado Marco Bustín Saciu, abogado de las empresas Odebrecht.
Buenas tardes, señorita directora de debates. Ninguna pregunta para el señor testigo, gracias. Bien. Bien, faltaría el señor abogado del señor Abraham Danón. ¿Se encuentra, por favor? Sí, doctora. Ninguna pregunta, doctora. Ya. A ver, señor Abraham Danón, ¿ha entendido con toda la declaración que ha prestado el testigo o los dos testigos? Señor Abraham Danón, por favor. La mayoría ha entendido, pero sí, lo importante es que mis abogados sean, no sé, no se cambia cada 2 días que los abogados, así que no, realmente no es una defensa. Bien, solamente por el día de hoy ha sido cambiado. ¿Qué es lo que habría pasado Ya con es el cuarto abogado que se cambian, así que... Bueno, yo soy la que estoy dirigiendo y siempre he visto al señor Ricardo Johnny Hernández Medina. El día de hoy estoy viendo al señor Alejandro. ¿Qué es lo que pasó con el doctor Johnny Hernández, doctor Astacio? Sí, doctora. Lo que pasa es que tiene una prolongación de prisión preventiva de manera presencial y es lo que puede ocurrir. Me ha pedido que le apoye. Sin embargo, estamos en comunicación constante con el doctor, que es el... ¿El reemplazo es solamente por el día de hoy? Solo por hoy, doctora. Bien, ahí está, señor Abrándano. Bien. ¿Algo que quisiera que le explique, señor Abrándano? No, muchas gracias. Ya, entonces pasamos a la señorita presidente colegiado. ¿Alguna pregunta? Sí. Señor testigo, buenas tardes, que son las 12. Una pregunta, ¿no? Gino. Gracias. Bien, una pregunta, señor, para que vea quién está preguntando. Realmente no ve más que otras preguntas. Usted era escolta de la Policía Nacional, ¿verdad? No. ¿O escolta de quién era usted? ¿Representante de qué fuerza era? Porque hay escolta de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? De la Fuerza Aérea, del Ejército, de la Marina. ¿Usted escolta de la Policía Nacional era? No, yo era el decán del presidente de la República de la Policía Nacional. Ya, perdón. Y ahí va la otra pregunta, gracias. ¿Qué diferencia hay entre el edecán y la escolta de la Policía Nacional? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son iguales? No, sí hay una diferencia. Las funciones son totalmente diferentes. ¿Puede explicarla? Claro que sí. La función que realiza el edecán es asistir al presidente de la República durante el turno de servicio que está, para hacer las coordinaciones con diferentes autoridades, especialmente. Y el escolta es el que tiene que ver con la seguridad, no tanto personal, en los desplazamientos y en este caso en su domicilio y también en el Palacio de Gobierno. Son los que ven netamente la seguridad del presidente de la República. ¿Esa es la seguridad a la que se refería cuando el señor fiscal estaba preguntando? ¿O se estaba refiriendo usted a la seguridad propiamente que tenía a cargo el hoy acusado Abraham Danón? No, yo no tenía que ver nada con la seguridad. Mi función era otra, totalmente. No, yo le estoy diciendo que cuando usted ha contestado respecto a que cuando se iba a almorzar estaba con su seguridad y usted no estaba, ¿usted se está refiriendo a la seguridad de la Policía Nacional o a la seguridad particular o la seguridad que tenía con el señor asesor ahora acusado? No, hablaba de la seguridad de la policía o de las Fuerzas Armadas que acompañaban al presidente. Ok, dígame entonces, que tampoco no le respondió al señor fiscal. ¿Usted ha presenciado el otro tipo de seguridad distinta a la Policía Nacional? Porque usted estaba ahí de decán. No, es una sola. Es que todo era un equipo. Cuando salía el presidente o estábamos, todo un equipo que trabajaba. ¿Cuál era el equipo que acompañaba en el viaje a esta autoridad, en ese entonces, presidente? Acompañaba el edecán, acompañaba el que estaba a cargo de la escolta de la seguridad del presidente de la República, que eran varios, no recuerdo la cantidad que tenía en ese momento. ¿Perdón? Era un policía. Bueno, eran policías y militares, de ambas fuerzas. Era policías y militares.
Ya, ¿y en dónde entra a tallar la seguridad de Palacio? Ella es la misma, es la misma. O sea, formaba parte también de este equipo de seguridad combinado, por darle un nombre. Combinado, así es. Todo depende de la Casa Militar. Están bajo la estructura de la Casa Militar. Le preguntó el fiscal, ¿y todas esas coordinaciones de seguridad a mando de quién estaba? ¿Quién era el jefe de todo esto? Bueno, los que hacían los planeamientos estaban dentro de la Casa Militar. Y el jefe de seguridad presidencial de la policía. El jefe. Otra pregunta. Gracias. En el tema de la escolta, usted dice, yo facilitaba como edecán, disculpe usted, que lo vuelva a confundir. Como edecán, usted dice que facilitaba la labor del presidente, ¿no? Sí. Ya. La agenda, que también le preguntó el señor fiscal, la hacía la secretaría de la presidencia, ¿verdad? Así es. ¿Usted tenía conocimiento de la agenda del presidente? Cuando entrábamos de turno de servicio, nos alcanzaban la agenda para saber las diferentes actividades que realizaba el presidente de la República. Muy bien. Dentro de esas actividades estaba previsto el almuerzo que hacían referencia en la pregunta, donde usted concurrió. No recuerdo en este momento, no tengo a la mano la agenda en este momento, no recuerdo. Bien, gracias, es todo. ¿Alguna pregunta, doctor Richard? Bien. Señor testigo, ha concluido con su declaración. Muchas gracias por haber acudido al llamado de este juzgado. Puede retirar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, ya escuchamos la audiencia del señor Alejandro Toledo, juicio oral. El día de hoy hubo 2 testigos presentados y que en ese caso son el señor Jorge Danoso Ordóñez, pero la participación más importante fue del exministro del Interior, el señor Jorge Luis Chávez, perdón, el señor Vicente Romero. Jorge Luis es todavía ministro de Defensa y el señor Vicente Romero el día de hoy respondió y recordó su paso frente a, en ese caso, cuando fue edecán de la policía para poder asistir al presidente de la República, y aquí hizo una diferencia entre los edecán y la escolta. La escolta básicamente se trata su trabajo es la seguridad personal, domiciliaria y del palacio del presidente de la República. Bien, los edecanes están, y también la escolta, están conformados tanto por policías y militares. Esto en relación a que también en ese caso al señor Danón, que en ese caso él es de Israel y le hicieron la pregunta en qué idioma se hablaba, ¿no? Es algo un poco para el fiscal, un poco raro que haya una persona asesora del extranjero que no sea del país, en ese caso que esté brindando asesoramiento, ¿no? Ante lo cual el señor Vicente Romero manifestó que no conocía mucha de esta información porque su trabajo era ser edecán y en ese caso él cumplía su rol. Lo que sí manifestó es que ellos sí sabían la agenda del presidente, presumo yo, para poder en ese caso saber qué cosas podían o cómo podían asistir al presidente de ese entonces, el señor Alejandro Toledo Manrique. Bien, entonces esta fue la presentación también del señor Vicente Romero, que en muchas oportunidades su conexión de internet puede ser que haya estado muy mal o también puede ser parte de la defensa para poder en ese caso poder responder de forma correcta al señor fiscal José Domingo Pérez, como también a la Procuraduría, al señor abogado también del señor Alejandro Toledo, el señor Roberto Su, porque en diferentes etapas se congeló su imagen o no había audio, ¿no? Podemos presumir que era mala conexión, pero también otra lectura podría ser que sea parte de la defensa que ha seguido el señor Vicente Romero, aunque básicamente lo que ha hecho es responder las preguntas del señor fiscal José Domingo Pérez, el abogado del señor Alejandro Toledo Roberto Su y otros. Bien, después de haber culminado de estos 2 testigos, las respuestas de estos 2 testigos, la presidente de este colegiado, la doctora Zaida Pérez Escalante,
reiteró o llamó un poco la atención al señor José Domingo Pérez. ¿Pero por qué llamó la atención? Básicamente porque algunas audiencias de este juicio oral en contra del expresidente Alejandro Toledo culminaban antes de la 1. ¿Y eso por qué es importante? Uno, porque en su momento también ya lo había mencionado la jueza, que la presidenta de este colegiado, que se iba a realizar las audiencias hasta la 1. Así que el señor fiscal José Domingo Pérez debió, en este caso, o debería gestionar mejor su tiempo, ya que en muchos momentos o en muchos días se ha terminado mucho antes y esto va a causar bastante dilatación en este proceso. ¿Por qué? Exactamente no tiene las cifras exactas la directora de debate. Ha mencionado que ya han pasado entre 14 a 18 testigos en este juicio oral en contra del expresidente Alejandro Toledo. Pero, según lo que ha mencionado la directora de debate, son 200 testigos. Así que 200 testigos es prácticamente más de medio año, no es más... si es que las audiencias serían todos los días, esto podría tardar hasta un año entero, ¿no? Como lo mencionó la propia directora de debate, ella gestiona 3 días más o menos a la semana para que puedan ir los testigos, ¿no? Así que lo que ha mencionado es que se deberían gestionar mejor los tiempos y si es que terminan antes de la 1, deben realizar la oralización de documentos, ¿no? Pero obviamente todo también tiene que estar o saber las otras partes, como es en este caso el señor abogado Roberto Su, ¿no? Quien el día de hoy no quiso que se oralice los documentales, así que esto lo ha gestionado para la próxima semana a partir del 22 de enero del año 2024, ¿no? Así que esta audiencia o este juicio oral en esta etapa del juzgamiento, al parecer sí tiene bastante, va a demorar bastante. Muy bien, amigos, entonces esto sería básicamente toda la información que tenemos hasta este entonces. Simplemente recordarles que en breve también vamos a tener la presentación del señor Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial, quien ha tenido una actividad oficial, ¿no? Así que eso estaremos informando en breve. Además, antes de retirarme, el día de hoy también tenemos una transmisión especial en la Comisión de Ética Parlamentaria porque se va a ver el tema del congresista Juan Carlos Lizar Saburo, con relación a su compañera de bancada, la congresista Patricia Juárez, por estas frases desafortunadas, aunque algunos tildan en ese caso frases sexistas, no, tienen diferentes calificativos. Bien, entonces el día de hoy se va a ver en Ética Parlamentaria en una sesión extraordinaria. Si la memoria no me falla, es la tercera sesión extraordinaria presidida por el congresista Diego Bazán, quien en su momento también criticó estas frases en contra de una colega, es decir, la congresista Patricia Juárez. Bien, entonces esto va a iniciar aproximadamente antes de las 4 de la tarde. Nosotros estaremos conectándonos, pero antes vamos a conectarnos con el señor presidente del Poder Judicial, el señor Javier Arévalo Vela. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana.